Y a pesar de los desafíos que representa vivir en una ciudad como Progreso, sobre todo cuando se trata de lluvia, ¿no? Caen 2 gotas y nos convertimos en Venecia. Pero bueno, ustedes por la gracia de Dios están aquí, bendito sea su santo nombre. Gusto de ver a niños y también por supuesto a todos y cada uno de ustedes. Le pido por favor que abra su Biblia en Génesis 1. Nuestro texto en sí es todo el pasaje 1:1 hasta el 2:3. Sin embargo, vamos a centrarnos en una frase que encontramos en todo este pasaje. De esta manera vamos a continuar la exposición de lo que se conoce como la historia primigenia, es decir, los primeros 11 capítulos de Génesis. Y en particular hemos estado en las últimas semanas centrando nuestra atención en el relato de la creación. Y uno de los propósitos que su servidor tiene es el siguiente. Espero y oro que por la gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, los creyentes que están en esta iglesia puedan ir construyendo o solidificando una cosmovisión bíblica, una visión bíblica del mundo. Y que los no cristianos sean confrontados, que su o sus cosmovisiones, porque todos tienen algún tipo de cosmovisión. Decía un profesor en el seminario donde yo estudié que las cosmovisiones son como los ombligos. Todos tienen uno, pero nadie piensa acerca de ellos, ¿verdad? Nadie se pasa el día pensando en su ombligo, pero todos tenemos uno. De la misma manera, todos tenemos alguna especie de visión del mundo a través de la cual interpretamos lo que sucede. Bueno, mi deseo es que el Señor use esta serie de predicaciones para confrontar cualquier cosmovisión que no sea una cosmovisión bíblica. Le pido entonces que oremos para entonces enfocar nuestra atención en un aspecto muy importante de la doctrina de la creación. Hoy vamos a hablar acerca del carácter de la creación. Cuando digo carácter, no me refiero a temperamento, me refiero a qué clase de creación es esta. Bueno, hoy vamos a afirmar que la Biblia enseña la bondad de la creación, que la creación es buena. Vamos a orar. Señor de los cielos, te damos gracias porque por tu gracia y misericordia estamos reunidos en este lugar. Y rogamos por tu Espíritu, a través de tu palabra, que renueves nuestra mente y que todo pensamiento que se opone a Cristo sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Te rogamos que podamos creer y obedecer tu palabra para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo leí de alguien que comentaba una actitud que es bastante común aún entre los cristianos, sobre todo entre los cristianos. Y esta persona estaba comiendo un helado, y entonces al estar comiendo el helado dijo palabras más, palabras menos: sabe tan rico que debe ser pecado, ¿no? Sabe tan rico que debe ser pecado. Y esto, por supuesto, tiene que ver, como le decía, con una idea que encontramos. Me piden por favor que se apagan estas luces de aquí, para las primeras nada más, gracias, eso es, ya no hay tanto reflejo así, ¿no? Ya pronto, espero. Bien, decía entonces que eso proviene de una idea que créame, todavía es común entre cristianos evangélicos. La idea de que una persona cristiana no debería disfrutar de placeres terrenales. La idea de que un cristiano debiera abstenerse del placer físico. Hasta el día de hoy encontramos esa tendencia entre los cristianos evangélicos, sobre todo cuando se trata de las generaciones mayores. Pero también encontramos otra idea que también es incorrecta. Y esta, por supuesto, es la idea que impera entre las nuevas generaciones. Si estos
niegan el placer, se oponen al placer, o cuando menos, cuando sienten placer, ¿sí?, se sienten culpables porque están sintiendo placer. Estos otros, sobre todo generaciones más jóvenes, van al otro extremo de vivir para el placer, de siempre buscar placer y de prácticamente, hacer del placer un fin último en sus vidas. Y todo esto proviene, quiero argumentar, de un defectuoso entendimiento de la doctrina de la creación. ¿Dirá usted por qué? Bueno, esta mañana quiero decirle que la Biblia afirma que la creación es buena. Afirma el carácter, afirma la bondad de la creación. La creación es buena. Y entonces, porque la creación es buena, hay un llamado a nosotros los creyentes. Porque la creación es buena, debemos disfrutarla. Y debemos disfrutarla para la gloria de Dios. La creación es buena, y porque la creación es buena, debemos disfrutarla para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué podemos afirmar que la creación es buena? ¿Por qué no aceptar la idea que todavía existe en la iglesia de que el mundo material es malo y solo lo espiritual es bueno? ¿Por qué nosotros debemos afirmar que el mundo material que Dios creó es bueno? ¿Y cuáles son algunas implicaciones para la manera en que nosotros vivimos? Bueno, esta mañana entonces quiero que usted y yo podamos ver un par de afirmaciones que nos muestran que la creación es buena y por ende el creyente puede y debe disfrutar de ella para la gloria de Dios. No solo podemos, sino que debemos disfrutar de la creación para la gloria de Dios. En primer lugar, yo quisiera que usted dirija su atención a esta afirmación. Ya que la creación fue declarada buena por Dios, podemos y debemos disfrutarla para la gloria de Dios. ¿Escuchó usted? Ya que la creación fue declarada buena por Dios, podemos y debemos disfrutarla para la gloria de Dios. Al leer el relato de la creación en Génesis 1:1 hasta el 2:3, debemos nosotros notar un patrón que se repite a lo largo de la narrativa. ¿A qué me refiero? Note usted, por favor, que en la narración de la creación, en este relato, encontramos este patrón que se repite. Hay un anuncio y Dios dijo, hay un mandato y Dios dijo, sea. Anuncio y Dios dijo, mandato, sea. Hay separación y Dios separó. Hay un reporte y Dios hizo. Hay nombramiento y Dios llamó. Hay una evaluación y Dios vio que era bueno y hay un marco cronológico. Y fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo, etc. Entonces, este es el patrón que se repite, pero note usted que en el patrón uno de los elementos es una evaluación. Y vio Dios que era bueno. Dios hizo, o Dios dijo, y fue, y vio Dios que era bueno. Ahora, aquí hay algo sumamente importante que no debemos perder de vista. En 7 ocasiones diferentes en el relato de creación, Dios pronuncia a sus obras de creación buenas.
Dios declara 7 veces en el relato que su obra de creación es buena, que lo que hizo es bueno. Nosotros podemos notar en el relato, vea usted en la Biblia, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10, y vio Dios después de crear los mares que era bueno. Versículo 12, después de crear la tierra seca y la hierba verde, y vio Dios que era bueno. Versículo 17 en adelante, después de crear las lumbreras, vio Dios que era bueno. Versículo 21, después de crear las criaturas marinas, vio Dios que era bueno. Y después de que creó las aves también, por supuesto. Versículo 25, después de crear las bestias de la tierra, y vio Dios que era bueno. Y todo esto alcanza un clímax, o sea, 6 veces Dios dice que era bueno. Y luego, en la 7ª vez, versículo 31, versículo que leímos al principio, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que dice ahí? Vea usted en su Biblia. Y vio Dios que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Por favor, no pierda de vista la importancia de lo que estamos diciendo aquí. No pierda de vista el significado de todo esto. Es Dios quien evalúa a la creación. Es Dios quien evalúa a la creación. La creación no es buena porque nosotros la encontramos buena, la evaluamos como buena y la declaramos buena. La creación no es buena porque un comité humano, digamos las Naciones Unidas, se reunieron y en la Asamblea General de las Naciones Unidas se tomó la resolución, después de amplia deliberación, de proclamar y declarar que la tierra es buena. No. La tierra es buena, el mundo es bueno, el universo es bueno, la creación es buena porque Dios la declaró buena. Miren, esta evaluación viene de Dios. No es como si Dios, después de crear al hombre, a Adán y a Eva, les dijo, a ver, por favor, tómense un tour aquí por el Edén y después déjenme un like en mis redes sociales. No, fue así como que Adán y Eva, Dios les dijo, a ver, ¿qué les parece lo que yo hice? No es como si Dios le hubiera dado a Adán y a Eva una forma para llenar, donde en esa forma Dios decía palabras menos. Por favor, califique las obras de creación. 1, muy malo. 5, muy bueno. Su opinión es muy importante para mí. No, absolutamente no. Dios declaró la creación como buena. La evaluación viene de Dios y no de nadie más. O sea, la bondad de la creación no es un asunto de perspectiva humana, ni tampoco es un asunto de evaluación humana, de apreciación humana. La creación es buena porque Dios la declaró buena. Ahora, se nos dice en el relato de la creación que después de que Dios ve lo que ha creado y vio Dios, noten, después de que Dios vio lo que había hecho, Dios entonces lo declara bueno. Por favor, dibuje en su mente, traiga a su mente la imagen de un artista, de un pintor, que está ahí trabajando y dando los toques finales a su obra. Termina la pincelada final y entonces se para a contemplarla por un rato y el artista dice, magnifique, ¿no? Magnífico. O imagínese un chef que después de cocinar toma la cuchara, y ya saben lo que los chefs hacen, ¿verdad? Y toma la cuchara y da un sorbo y dice, delicioso, riquísimo. Bueno, el Señor, después de crear los cielos, la tierra, las bestias, las aves, etc., el Señor entonces vio
que lo que había hecho era bueno. Ahora, no es como si los artistas, ¿sí?, llegaran a esa conclusión o al punto de satisfacción a la primera. Rara vez un artista va a estar satisfecho con lo que hizo en el primer intento. Un chef, por supuesto, no va a crear un delicioso guiso a la primera. Tiene que tratar ahí con varias combinaciones de especias y de cocción, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto en que dice delicioso. El escritor está ahí en su procesador de textos y usted puede ver un montón de hojas tiradas en el piso. Está ahí tecleando y lee lo que hizo y dice, ay, no me gusta esto, o lo borra y así una y otra vez. El pintor pues cambia de lienzos muchas veces porque no está satisfecho. Pero Dios no necesitó de muchos intentos. Dios no tuvo que probar una y otra vez hasta llegar al punto en que dijera, ahora sí me gusta. Creó la tierra y dijo, pues me gusta, pero le falta. Le faltaron unos arbolitos por aquí, vamos a hacer otra, ¿no? Crea la tierra y dice, no, demasiada agua, vamos a hacer más tierra, o demasiada tierra, menos agua, más agua, nos falta más ave. No, Dios dijo y fue. Dijo y fue, y vio Dios lo que hizo, y dijo, es bueno. O sea, Dios no dice, cuando ve su creación, a ver, discúlpeme, pero todavía es una obra en progreso, está en beta todavía, ¿no? Para los que entienden qué es eso, está en beta todavía, me falta, todavía hay que afinar algunos detalles. No, Dios creó una tierra como Él quiso, perfecta. ¿Y cómo el texto nos dice que la creación fue perfecta? Bueno, de manera quizás sutil para nosotros, pero no tanto para los lectores originales. ¿Por qué? Le voy a decir, número 1, cuando Dios dice que es bueno, ¿qué quiso decir con que la creación es buena? ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo esto es bueno? Bueno, la palabra hebrea para bueno quiere decir algo que es justo, ¿sí? Que es lo correcto para el propósito intentado. Es lo que se necesita para el propósito que se intenta. Por ejemplo, un martillo es bueno cuando sirve a su propósito, que es clavar, ¿no es cierto? Clavar. Poner ahí los clavos en la pared o sacarlos según sea el caso. Ahora bien, nosotros no usamos un martillo para comer sopa, aunque supongo que lo podemos hacer. Nadie como los mexicanos para improvisar y usar cosas, ¿verdad?, que no fueron creadas para esto, pero lo usan para otro propósito. Tal vez podemos tomar sopa con un martillo, pero ese no es su propósito. El martillo no sirve para eso. Algo es bueno en la creación cuando sirve para el propósito. O sea, y Dios hizo justo lo correcto, lo que se necesitaba para cada propósito. Por ejemplo, declara la luz buena porque la luz era justo lo que se necesitaba para el propósito de sustentar la vida. Donde no hay luz, no hay vida. Los mares están en el punto justo para el propósito que Dios intentó. El punto de salinidad, el punto de esto y de temperatura, de aquello y lo otro, para sustentar la vida. Los cielos, las lumbreras, todo sirve, o al menos originalmente, servía perfectamente a su propósito. Y en ese sentido, la creación es buena. La creación es buena porque refleja el carácter de Dios. Dios es un Dios de orden, es un Dios perfecto y es un Dios bondadoso. Y todo eso se revela en la creación la creación que Dios hizo. También la vegetación es buena porque sirve para el consumo humano y para el consumo de los animales. Dios declara todo bueno porque sirve a su propósito intentado. Bueno, ahora, ¿cómo también sabemos que la creación es buena?
por el uso del número 7. En el relato una y otra vez, el número 7 es usado. No se nota tanto en español, pero en el hebreo sí. Por ejemplo, en el hebreo encontramos 7 palabras, exactamente 7 en el primer versículo. Y los múltiplos de 7 se van repitiendo una y otra vez en el relato. Lo que es claro es que aquí se habla de 7 días de creación. 6 días Dios dice esto es bueno, y en el séptimo dice esto es bueno en gran manera. ¿Por qué esto es importante? Porque el número 7 es usado en la Escritura como un símbolo de lo perfecto y lo completo. No es casualidad el número 7 aquí. Moisés nos está diciendo que el resultado de la obra creadora de Dios es una creación perfecta, es una creación completa, es una creación buena. Pero no todos están de acuerdo con que la creación es buena. A lo largo de la historia, y en particular de la historia de la iglesia, han habido personas que niegan la bondad de la creación. En la iglesia primitiva existía una herejía que se conoce como gnosticismo, con G, gnosticismo. El gnosticismo, entre otras cosas, enseñaba que el Dios de Génesis 1 era un Dios subordinado y malvado. Y este Dios subordinado y malvado se rebeló en contra del supremo Dios, quien es bueno. Y este Dios subordinado, esta deidad subordinada, en su rebelión crea un mundo material, el cual es malo. Y en el gnosticismo entonces, el mundo material, ¿sí?, lo que podemos ver y tocar, la salvación consiste precisamente escapar. En el gnosticismo la salvación consiste en escapar de este mundo material que ellos dicen es malo. Para el gnosticismo el mundo material es malo y la salvación consiste en escapar del mundo malvado. ¿Cómo? Retirándonos, haciéndonos a un lado, negando placer, privándonos del consumo de lo material. En pocas palabras, la persona, para escapar de este mundo, tenía que retirarse del mundo, desligarse del mundo, para alcanzar lo que llamaban, o lo que se llama, no lo que llamaban ellos, sino lo que se llama la unión mística o la unión con Dios. ¿Sí? Pocas palabras. Para los gnósticos, el mundo material es un mundo malo. El mundo creado es un mundo malo. Bueno, quizá esto es lo que está detrás de Primera de Timoteo 4. ¿Se acuerda el pasaje que leímos? Vamos a Primera de Timoteo 4 por un momento. Vaya a su Biblia si es tan amable. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 4. Pablo le escribe al pastor de la iglesia y el pastor es Timoteo. Esta iglesia está en Éfeso. Y esta iglesia estaba experimentando la invasión de una herejía. ¿Sí? Varias, pero en este caso, noten lo que Pablo dice en 1 Timoteo 4. Dice así, escuchen los versículos que leímos anteriormente una vez más. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Oyeron eso? Esto que Pablo está aquí denunciando y que está, por supuesto, condenando, es muy probablemente una forma del gnosticismo que yo les hablé, que les mencioné hace un momento. Y en particular, una práctica de los gnósticos que se conoce como ascetismo. Es decir, negarse a participar o privarse de lo material, de placeres terrenales,
del placer de la comida, del placer de la bebida, etcétera, etcétera, del placer sexual, etcétera, etcétera. O sea, los gnósticos decían, todo eso es malo. Y personas que creían esto se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso y estaban enseñando esta herejía. Pero ¿cómo Pablo contrarresta esta falsa enseñanza? Noten qué dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Nos dice así, que esas personas mandan abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Escucharon ustedes qué dice el apóstol Pablo? Esta enseñanza de rechazar alimentos o de rechazar el matrimonio o de rechazar el disfrute de lo que Dios ha creado, dice Pablo, es una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cómo contrarresta esa falsa enseñanza? Hablando acerca de la doctrina de la creación y en particular diciendo que la creación es buena, que lo que Dios hizo es bueno. Ahora, hermanos, aún el día de hoy encontramos en las iglesias evangélicas alguna forma de gnosticismo cristiano, ¿sí? Por ejemplo, yo crecí y con una versión muy legalista del cristianismo. Y yo crecí con esta enseñanza que hasta el día de hoy, sobre todo hermanas mayores en las iglesias, tienden a creer. ¿A qué me refiero? Que Dios va a destruir el mundo material, el mundo físico, cuando Cristo venga. Y entonces nosotros iremos a morar más allá del sol. Porque después de todo yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Y cómo vamos a vivir en esa existencia celestial? En pocas palabras, como Gasparín, el fantasma amigable. Vamos a vivir por la eternidad como personas sin cuerpo, espíritus perfectos. Y Dios va a destruir todo el mundo material. Nada más lejos que la verdad. Si bien es cierto que cuando el cristiano muere, y si usted no es cristiano, tiemble, porque eso no es verdad acerca de usted, pero cuando el cristiano muere, inmediatamente va a la presencia del Señor. Su cuerpo a la tumba, su espíritu a la presencia del Señor. Pero el cielo, por más bienaventurado y bendito que es, no es el destino final del cristiano. El cielo, lo que es, y ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo repito una vez más, el cielo lo que es una parada de autobús. Es decir, es la estación de Villahermosa, cuando usted está viajando a la Ciudad de México en camión. Después de 9 horas de estar en el autobús, qué rico es bajarse, ¿verdad?, en la estación para estirarse, para ir al baño, para tomar un café, para, bueno, ahí orearse un poquito, etc. Después de que descansa un rato, se sube al camión y continúa a su destino final. El cielo, hermanos, es una parada de autobús. Ahí descansamos hasta que venga el destino final. ¿Cuál es el destino final? Cielos nuevos y tierra nueva, en la que el creyente va a vivir con un cuerpo glorificado y disfrutará de la creación como la creación debió ser. Disfrutará de la creación en plenitud. Entonces, todavía hay personas en las iglesias que siguen creyendo ese tipo de ideas, de que Dios va a destruir el mundo material. ¿Y para qué te preocupas por cuidar esta tierra? Dios la va a destruir. ¿Para qué plantas arbolitos? Dios va a destruir la tierra. ¿Para qué te preocupas por Dios va a destruir la tierra? Es como algunos dicen. Dicen, mira, que te preocupes por esta tierra es tan absurdo como que
las personas que estaban en el Titanic se pusieran a rearreglar las sillas, ¿no? O sea, se está hundiendo el barco y te pones a poner las sillas en orden. ¿Para qué se está hundiendo? ¿No? Salta a un barquito. O dile a DiCaprio que te dé un lugarcito en la tabla junto a Rose, pero ¿para qué estás ahí rearreglando las sillas? Se está hundiendo. Dicen que algunas personas en las iglesias que involucrarte con esta creación es como pulir el casco de un barco que se está hundiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Les voy a decir ¿para qué? Esta creación es buena. ¿Y por qué es buena? Dios la aprecia. Como dice Al Walters, Dios no hace basura. Y deshonramos a Dios, el Creador, si tenemos una perspectiva negativa de la obra de sus manos, cuando Él mismo tiene una perspectiva positiva. De hecho, tan positiva es la perspectiva de Dios con respecto a lo que Él hizo, a lo que Él creó, que Él rehúsa tirar a la basura, que Dios rehusó tirar a la basura el mundo cuando los seres humanos lo arruinamos, pero determinó en lugar de ello, al costo de la vida de su Hijo, hacerlo nuevo y bueno de nuevo. Dios no hace basura y Dios no tira a la basura lo que Él ha hecho. Por lo tanto, el creyente haría bien, ¿sí?, en apreciar, valorar, atesorar la creación de Dios. Debemos ver la creación como Dios la ve. Y nosotros deshonramos a Dios cuando tratamos este mundo que Dios hizo como algo menos que lo que Dios declaró que es. Una buena tierra, un buen mundo, un buen universo, una buena creación. Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno y por lo tanto debemos disfrutar de lo que Dios hizo. Esto nos lleva al segundo y último punto, de manera más breve. Hemos dicho que podemos afirmar que la tierra, el mundo, la creación pues, es buena porque Dios la declaró como buena. Pero número 2, podemos afirmar que la creación es buena ¿por qué? Porque la creación es un don, es un buen don, es una buena dádiva de Dios y por lo tanto nosotros debemos disfrutarla. Una vez más, porque la creación es un buen don de Dios, una buena dádiva de Dios, debemos disfrutarla para la gloria de Dios. No solamente Dios declaró la creación buena, este cosmos, este universo, esta creación que Él declaró como buena, la ha dado como una buena dádiva. Dice, debemos preguntarnos, ¿qué motivó a Dios para crear el mundo? ¿Cuál fue su motivación? Ya hemos hablado de esto en anteriores sermones. Pero Santiago 1:17 nos dice claramente que toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni cambio, no hay variación alguna. De ese buen Dios viene toda buena dádiva. Santiago nos está presentando aquí en este versículo a Dios como un Padre bueno. Y no solamente es un Padre bueno, este Padre bueno se deleita en dar buenas dádivas, en dar buenas dádivas. Y una de esas buenas dádivas que Él ha dado es su creación. ¿Qué motivó a Dios a crear? San Agustín dice que no fue de la compulsión de sus necesidades que Dios amó las cosas que Él haría o que Él iba a hacer. En lugar de ello, de la abundancia de su generosidad, Dios creó todo. ¿Qué motivó a Dios a crear? ¿Alguna compulsión? ¿Alguna necesidad? ¿Alguna carencia? ¿Algo le hacía falta? Y entonces Dios quiso crear algo para suplir esa necesidad. De ninguna manera. Como vimos en un sermón previo, Dios no crea por necesidad.
cuando hablamos de la doctrina de la creación, usted y yo tenemos que entender una cosa. La creación no era necesaria. No es como si Dios estaba aburrido, sin nada que hacer. No es como si Dios estaba triste. No es como si a Dios le hiciera falta algo. Dios no necesitaba crear algo para ser feliz. Estaba perfectamente feliz en la bendita comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. No necesitaba absolutamente nada más. Entonces, no es como si Dios ve la creación y como Jerry Maguire, ¿alguien vio Jerry Maguire con Tom Cruise? No es como si Dios como Jerry Maguire le dice a Dorothy, que Dios ve el mundo. Dios le dice al mundo como le dice Jerry Maguire a Dorothy, tú me completas. O sea, no es como que Dios ve a la tierra, al mundo y dice, tú me completas, me hacías falta, ¿sí? Ahora estoy completo. De ninguna manera, Dios no necesitaba crear absolutamente nada para ser feliz. No, como dice Michael Horton, ya completo en su esencia compartida y en su propia comunión de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu crearon el mundo por pura libertad, un amor infinito que da sin necesitar que le demos algo a cambio. Y sí, es verdad que la meta última de la creación es la gloria de Dios. ¿Para qué creó Dios el mundo? Para su gloria. Pero no entendamos que creó el mundo para su gloria, para añadirse una gloria que le hacía falta. Ya hablamos de esto. El mundo fue creado para la gloria de Dios en el sentido de que el mundo fue creado para reflejar la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O como lo dice Calvino, el mundo fue creado como un teatro espléndido donde podemos ver la refulgente gloria de Dios. Cierto, fue creado el mundo para la gloria de Dios, pero hay otro fin para el cual el mundo fue creado. Hay un fin secundario por el cual el mundo y para el cual el mundo fue creado. Esto es para la bendición de sus criaturas, especialmente los seres humanos. Vamos por favor un momento a Salmo 104. Salmo 104 versículos 14 y 15. Salmo 104. Dice la palabra del Señor de esta manera. Les pido que lean y escuchen lo que dice el Señor. Dice el salmista, Él hace producir, ¿quién es Él? Dios. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Piense por un momento en lo que leímos y sobre todo piense en esta frase, que Él hizo el vino, ¿para qué? Para alegrar el corazón del hombre. Por favor, piense un momento en esta frase. Dios hizo el vino, dice, para alegrar el corazón del hombre. Ahora, yo respeto las diferentes posiciones con respecto al vino, al alcohol que tienen los evangélicos. Hay quienes mandan total abstinencia y hay quienes dicen que la Biblia, y creo que eso es correcto, que la Biblia no manda total abstinencia, sino moderación. Pero aquí no dice, y Él hizo el Kool-Aid para el deleite del hombre, o sea, no dice eso. No dice, Él hizo Tang, Él hizo Suco para alegrar el corazón del hombre. Él hizo Jumex, ¿no? Él hizo el vino para alegrar el corazón. Piensen por favor en esta frase. Que Él hizo no solo el vino, sino lo que hizo para alegrar nuestro corazón, para nuestro deleite. Sí, para su gloria, pero también para nuestro deleite. Por favor, hermanos, piensen en las pequeñas cosas que disfrutamos. Pensemos en un helado. Creo que a todos aquí les gusta el helado. Sería muy difícil encontrar a alguien que no le gusta el helado. Tal vez no le guste mucho, pero bueno, lo disfruta. Ahora, no sé cuál sea su favorito, pero el mío es el helado de vainilla. Soy una persona muy simple, la verdad. De gustos simples. Me gusta el helado de vainilla. Aunque uno de mis favoritos
es el Blizzard de Crunch de Dairy Queen. El meter la cuchara y llevarla a mi paladar y disfrutar el helado, el chocolate, los pedacitos de crunch en la boca. ¡Qué rico! Ahora, una pregunta. ¿Por qué sabe tan bien? ¿Por qué sabe tan bien? ¿Por qué es tan rico? Y no estoy buscando aquí respuestas bioquímicas, no. ¿Por qué sabe tan rico? ¿Sabe usted? No tenía que saber rico, en lo absoluto. Como dice el doctor Scott Swain, Dios no estaba bajo ninguna obligación a hacer que las cosas supieran rico. Hay muchas cosas que suceden en el mundo que pudieron haber sucedido sin que produzcan placer, sin que traigan placer. Piense usted, por ejemplo, en el buen don que Dios dio del sexo. ¿Cuál es un fin principal del sexo? La procreación. ¿Pudo Dios crear el sexo sin que fuera deleitoso? Absolutamente. Absolutamente. ¿Pudo cumplir el sexo su función de procreación sin que hubiera placer? Absolutamente. Pero el buen Dios que es, así como dio el sexo para la procreación, lo dio para el deleite del esposo y de la esposa. Piénselo. ¿Por qué sabe tan rico, por ejemplo, el tocino? ¿Por qué sabe tan rica la cochinita? ¿Por qué sabe tan rico un ceviche? ¿Por qué sabe tan rico? ¿Sabe usted cuál es la respuesta a todas esas preguntas y otras más? Por la clase de Dios que hizo todas esas cosas. Un buen Dios que generosamente, así como creó el mundo para su gloria, lo ha dado para nuestro deleite. Lo ha dado para que nosotros lo disfrutemos. Oh, hermanos, entonces, usted y yo, como cristianos, debemos disfrutar los buenos dones de Dios para su gloria. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo disfrutar un helado para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo comer una rica tostada con ceviche para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo disfrutar del sexo, en el matrimonio por cierto, para la gloria de Dios? Bueno, hace unos años John Piper escribió un artículo que tenía como título ¿Cómo beber jugo de naranja para la gloria de Dios? Y ahí él da unas ilustraciones sobre cómo hacer esto. Dice él, primero que nada, afirmaré gozosamente a partir de la palabra de Dios que el color amarillo es un don de Dios. El sabor dulce es un don de Dios. La nutrición y la manera en que mi cuerpo usa esta nutrición es un don de Dios. El sol y la lluvia que hacen crecer las naranjas es un don de Dios. El camión y la tienda departamental, el supermercado que vende estas naranjas es un don de Dios. Y la lista puede seguir y seguir y seguir y seguir. Pero yo, dice Piper, gozosamente lo declararé y lo voy a sentir. Número 2, voy a levantar mi corazón y mi voz en oración agradeciendo a Dios. Y lo voy a hacer a menudo para que otros puedan saber que todo esto vino de Dios. Y cuán bueno y sabio nuestro Dios es. Cuando usted da gracias a Dios en la comida, está proclamando la bondad de Dios. Número 3, me voy a recordar a mí mismo que no merezco este jugo. Yo merezco estar en el infierno este día. Y entonces le voy a dar gracias a Dios que mis pecados son perdonados y que este placer que disfruto, de hecho, fue comprado para mí. Este placer que da el jugo de naranja es un don comprado con la sangre de su Hijo. Y me voy a recordar esto. Número 4, me voy a recordar a mí mismo que este placer particular, este sabor, este gusto en mi lengua, esta nutrición revela a Dios a mis sentidos y a mi alma. Me permite conocer la bondad y la sabiduría de nuestro Dios. Número 5, compartiré este jugo en amor con otros en la mesa. No me voy a,
no me voy a quedar con todo el jugo para mí mismo, lo voy a compartir. Como Dios es generoso y comparte su buena creación para que nosotros la disfrutemos, el cristiano también bebe jugo, en este ejemplo, jugo de naranja para la gloria de Dios. ¿Cómo? Compartiendo ese sabor, ese olor, ese deleite con otros. Y por último, Piper dice, voy a usar la fortaleza, la fuerza física que me da para vivir para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, disfrutar, deleitarse y la gloria de Dios no son antitéticos, no se oponen. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y como Piper lo dice, glorificar a Dios al gozar de Él. Y podemos gozar de Él y podemos glorificarle a través de las cosas que Él ha hecho. Entonces, hermanos, nosotros podemos dar gloria a Dios cuando disfrutemos sus buenos dones, de jugo de naranja a sexo, de una galleta hasta un filete. Podemos disfrutar de un amanecer hasta un atardecer para la gloria de Dios. El problema no es la creación. El problema no es la creación. ¿Por qué? Porque no hay nada intrínsecamente malo en la creación. O sea, imagínense la creación como una tela. En esta tela no hay nada, no hay ninguna mancha ahí dentro de las fibras de la tela. Pero a esa tela le cayó, no sé, chocolate o mole o algo así. Y esa bonita y limpia tela ahora está manchada. El mal que hay en el mundo no es intrínseco, es extrínseco, viene de fuera, es como un parásito. Pero ¿sabe usted? Algún día el Señor va a limpiar su creación. Algún día la va a purgar, algún día la va a purificar y será para siempre lo que debió ser. El verdadero problema, ¿sabe cuál es? El corazón del ser humano. El corazón del hombre caído. Este corazón que nosotros tenemos, dice Calvino, es una fábrica perpetua de ídolos. ¿Qué hace el corazón idólatra del ser humano caído? Aún el corazón regenerado todavía tiene este problema. Tomamos los buenos dones de Dios y los convertimos en ídolos. Dice Juan Calvino así: después de todo, ¿qué es la idolatría? Sino esto, adorar los dones en lugar de adorar al dador de los dones. Y así entonces, yo disfruto el helado y tomo este buen don que se llama helado y lo paso por mi corazón pecaminoso, por esta fábrica. ¿Y qué sale de ahí? Un ídolo. En lugar de diezmar, no, ese dinero es para mi Blizzard de Crunch, ¿no? En lugar de encontrar en Dios mi deleite, lo encuentro ultimadamente en el helado. En lugar de acudir a Dios cuando estoy ansioso, cuando me siento nervioso, voy al refrigerador y saco el helado para calmar mis nervios, ¿no? Entonces, podemos nosotros convertir los buenos dones de Dios en ídolos. El problema no son los buenos dones de Dios, el problema es el corazón humano. La solución no es nunca más comas helado. La solución es la obra regeneradora, la obra santificadora del Espíritu Santo. La solución es que mi Señor vaya cambiando más y más este corazón idólatra, que vaya purgando mi corazón de ídolos, de idolatrías, para que entonces, por su gracia, pueda disfrutar de sus dones, sin volver esos dones en ídolos. En ídolos. Bueno, concluyo. En su libro Disfruta, encontrando la libertad para disfrutar los buenos dones de Dios, la autora Trilla Newbold escribe: disfrutamos porque sabemos que el don es dado por Dios para nuestro deleite. Este don comienza con Dios como el dador. Si creemos esto
y vemos todas las cosas como sus dones para nosotros, seremos libres de abandonar nuestras reglas hechas por el hombre y nuestra culpa autoimpuesta y simplemente disfrutar. Y simplemente disfrutar. Oh, hermano, no se sienta culpable cuando por la gracia de Dios usted puede disfrutar de una buena comida. No se sienta culpable cuando usted experimenta deleite y placer. No diga usted, como dijimos al principio, sabe tan rico que debe ser pecado. No. Usted recuerde, porque la creación es buena, debemos disfrutarla. Sí, disfrutarla, sí, pero para la gloria de Dios. ¿Por qué sabemos que la creación es buena? Porque Dios la declaró buena. ¿Y por qué podemos disfrutar de ella? Porque Dios nos la dio como un don generoso. La creación es un don bueno, una buena dádiva que vino del Padre de las luces, que fue dada para nosotros. Ahora bien, hermanos, si bien Dios creó todo esto para nuestro deleite, Dios no creó nada en este mundo que nos dé más placer que Él, que nos haga deleitarnos más que Él. Entonces, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, últimamente es que el cristiano adora y se deleita en el dador más que en el don. Se deleita en el dador más que en el don y adora al dador. El no cristiano hace a un lado al dador y ¿qué es lo que hace? Adora el don. Y así los no cristianos adoran la comida, adoran el sexo, adoran el dinero, adoran sus mascotas, adoran a sus cónyuges, adoran a sus hijos, adoran su negocio, adoran su figura, etcétera, 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 etcétera. El creyente, por la gracia de Dios, puede dar gloria a Dios por esos dones. Así entonces, el llamado de la palabra para todos nosotros creyentes en Cristo es que por la gracia de Dios podamos disfrutar de los buenos dones de Dios para su gloria, sin hacer de ellos ídolos, sino medios para glorificar a Dios. Y también, por supuesto, que estos dones nos apunten a un deleite más grande. ¿Y cuál es el deleite más grande? Es Dios. Últimamente el llamado de Dios es este: gusten y vean que el Señor es bueno. Gusten y vean que el Señor es bueno. Gustemos y veamos que el Señor es bueno en el don de su creación, pero sobre todo, cuando vengamos a esta mesa, gustemos que el Señor es bueno, porque nos dio un don más grande, el don de su Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra.